Entonces le dije que bueno, que podíamos hacer hoy una clase de consulta con esos problemas que faltaban. Bueno, lo vemos a los problemas que quedaron pendientes. El problema 7, 8 era, ¿verdad? O el problema 8 y 9, a ver, ¿qué dicen? ¿Cuál era la duda? El 8 y el 9. El problema 8 y el problema 9. Bueno, el problema 8 decía que un método nuevo para determinar un componente traza en agua dio los siguientes resultados para muestras adicionadas con 50 nanogramos por litro de dicho componente. Bueno, y nos dan los valores de los resultados de los análisis del componente que están determinando, del componente traza. Nos dan los resultados de 50.4, 50.7, 49.1, 49, 51.1. Nos dice eso el problema. Y nos piden que respondamos si hay alguna evidencia de error sistemático. Entonces, la forma de resolución de este problema, teníamos la parte teórica, estaba dado en la teoría del tema 3, de la parte de soluciones reguladoras. La teoría que se refería a soluciones reguladoras, tema 3, volumetría ácido-base, soluciones reguladoras, estaba la teoría de la parte estadística, cómo se resuelven las diferencias, si hay diferencia o no, y si hay error sistemático o no. Sobre todo eso, la parte de error sistemático y error aleatorio. ¿Sí? Recuerdan, no sé si ustedes leyeron la teoría, si la entendieron. A ver si quieren la compartimos acá. Pegamos una miradita rápida. Profe, buenas tardes. Sí. Yo vi, me llamo Maylene, yo vi la teoría y en la diapositiva hay de solución buffer y encontré unos ejemplos, pero no sabía si realizar de esta manera como usted lo hizo o de la otra, porque como me daban los datos en miligramos por mililitro, ¿no? Y en nanogramos. ¿En nanogramos? Nanogramos por litro, dice este problema. Sí, por eso, en esa unidad. Y bueno, y entonces en el otro ejemplo me daba en por ciento. Yo no sabía si utilizar de ese método o como está en la teoría que hay otra manera de resolver. En la diapositiva número 29 vi otro ejemplo parecido a este. Ah, bien. A ver, vamos a la diapositiva. ¿Qué me estás diciendo? La vemos. A ver. Tema 3. Es volumetría ácido-base, soluciones buffer. Acá. Acá. En la teoría, en la parte de bibliografía, ustedes tienen este desarrollo que dice comparación de una media experimental con un valor conocido.
ese sería el tema. Ustedes están comparando una media que ustedes van a obtener con sus análisis respecto de una media conocida. ¿Sí? La media conocida son los 50 nanogramos, ese sería el valor de referencia o valor conocido. Y nosotros estamos viendo si hay un error sistemático en la determinación del análisis, mediante esos 5 análisis que hicimos nosotros, los valores experimentales. Ustedes tienen que sacar la media, el desvío estándar, y comparar esa media con el valor conocido que le dan como dato, que es el de 50 nanogramos por litro. Si es una concentración, masa sobre volumen. ¿Sí? Entonces, la teoría que tienen que aplicar es esta. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Maylén? Bueno, profe. No te pregunto si estás de acuerdo, sí, porque... Claro, sí, yo había leído, por eso digo que tenía que aplicar esto, pero de acuerdo a los datos que yo tenía, digamos, en el ejercicio, no sabía bien si resolverlo por una manera o por la otra, porque te da de dos maneras para resolver. En los Ajá. ejemplos que dicen una forma y después dice otra forma de calcular el error sistemático. Bien, bueno, esta es una forma. Sí, cuando ustedes tienen un dato de referencia, que sería el caso de ustedes, tienen 50 nanogramos o litros, el dato de referencia, lo tienen que comparar con la media muestral de ustedes, la media que calculan en base a los datos de los análisis. Y entonces ustedes de esa manera pueden calcular el T. El T calculado sería la media poblacional o el dato de referencia, menos la media muestral, todo eso multiplicado por raíz cuadrada de n, y dividido el desvío estándar de la muestra. Dividido el desvío estándar, digo bien, de la muestra, del valor medio que tiene nuestra muestra. Ese valor de T calculado lo tienen que comparar con el crítico, que está en la tabla de T-Student, que se lo determina en función del alfa, que es la probabilidad de error, y los grados de libertad, que era igual al n-1, ¿sí? Entonces con este valor de T, se compara el valor calculado de esta manera con el valor crítico. Y hay que tener en cuenta siempre en el cálculo de T crítico, si es una prueba de significación unilateral o bilateral. Dijimos que era unilateral cuando había algún indicio de que algún valor era mejor o mayor o menor que otro, o sea, cuando había una tendencia hacia valores mayores o menores. Si no hay ningún indicio o ninguna información que me diga que hay una diferencia entre el nuevo valor y el que tengo calculado como referencia, la prueba es bilateral. Si hay algún indicio que sí hay alguna diferencia, es unilateral. Cuando es bilateral, el alfa vale 0,05, y cuando es unilateral, el alfa vale 0,1. O sea, 0,05 por 2, se multiplica por 2, y se ingresa con alfa 0,1, y con el nivel de los grados de libertad el mismo. En ambos casos vale lo mismo, es n-1. ¿Sí? Y luego comparamos el valor calculado con el crítico. Eso dice la teoría acá. Se compara el T calculado con el crítico, determinado por el nivel de significación elegido, los grados de libertad para la muestra, y la prueba de significación puede ser bilateral o de dos colas, unilateral o de una cola. El valor T crítico define el intervalo de confianza que puede explicar errores aleatorios. Cuando el T calculado es mayor que el crítico, significa que el intervalo de confianza de los datos experimentales es más amplio, es más grande que el esperado para los datos aleatorios. O sea que tengo un intervalo más grande y los aleatorios un intervalo más pequeño. Esa diferencia significa que hay un error extra. Además del aleatorio, hay un error sistemático. ¿Sí? Porque mi intervalo de confianza me da más grande que el crítico. Esa diferencia se atribuye a que existe un error sistemático. Entonces, se puede suponer que la diferencia es real y es probable, siempre se dice, es probable que existe un error sistemático a ese nivel de confianza que se realizó el cálculo. Si ocurre al revés, si el T calculado es menor que el crítico, el intervalo de confianza de los datos
se puede atribuir a error solamente aleatorio, porque estamos dentro de ese intervalo crítico que se debe a errores aleatorios. Entonces, digo, el error sistemático no es probable que exista, ¿sí? Y todo el error está atribuido a errores aleatorios. Esa es la teoría. Entonces, para resolver el problema, vuelvo a compartir la pantalla donde tenía el cálculo. Entonces, la cuestión es interpretar cuáles son los datos que me están dando, qué me piden, qué cálculo tengo que hacer. O sea, la cuestión de este problemita es saber identificar los datos y saber qué camino seguir. Entonces, estos 5 datos, los 5 datos se refieren a mí, al análisis que realicé sobre ese analito, sobre ese componente traza. El dato extra dice que se adicionó una cantidad de muestra, significa que este componente lo adicioné, es algo conocido. Si lo adicioné es algo conocido, entonces la composición de ese elemento de referencia es un valor fijo y conocido, es 50. El promedio de los datos experimentales, que sería el X medio, es el promedio de estos 5 datos. Y lo calculo, lo puedo hacer con el Excel mismo, como promedio que va desde B17 a B21, que da este valor. El desvío estándar también lo puedo calcular con el Excel. Desvío estándar desde B17 a B21, me da el valor. El T crítico también se calcula, dijimos, con el Excel, mediante esta función. Distribución.t.inversa, cuando alfa vale, ya dijimos, el alfa, en este caso, como no había indicios de que el valor de referencia sea menor o mayor, o que la contaminación, puede decir que la contaminación se trató de alguna manera el sistema para disminuir la contaminación, por ejemplo, entonces en ese caso me estaría dando un indicio que ese método nuevo que apliqué está reduciendo la contaminación, por ejemplo, y se hace un nuevo análisis para verificar si funcionó o no ese sistema. Ahí ya me está diciendo, los resultados se esperan que sean menores, entonces el test no es de una cola, sino no es de 2 colas, sino de una cola. Y el alfa, que voy a usar acá en el T crítico, no va a ser de 0,05, sino de 0,10. Para nuestro caso no hay nada, no me indica nada, entonces el alfa vale 0,05. Es una prueba bilateral. Y los grados de libertad son n-1, o sea, 5 menos 1, 4. Entonces se escribe de esta manera. Con la función de Excel, el T crítico es esta función, distribución T in, con un alfa determinado y determinados grados de libertad. Encuentro ese valor y coloco el n. Con toda esta información yo puedo calcular el t calculado. El t calculado, entonces por definición, es el valor conocido como referencia, que le llamé mu, que para nosotros sería este sería mu, en la fórmula. ¿Sí? En la fórmula sería mu, menos la media poblacional o valor de referencia, o X aceptado también es otra manera de decirlo, menos el X promedio multiplicado por raíz cuadrada de n y dividido S. ¿Sí? Ese sería el t calculado. Y lo aplico acá, mediante la fórmula que contiene toda esa información. Y comparo el t calculado 0.14 con el crítico, que es el crítico, que es 2.77, que lo saqué entonces de tabla, o bien calculado con el Excel, ¿sí? De las dos formas está bien, me tiene que dar el mismo número. Encuentro el valor y comparo. Y vemos que el t calculado es menor que el crítico, perdón, menor. ¿Sí? El t calculado es menor que el crítico. Entonces significa que mi intervalo de confianza contiene a todos los datos, ¿no es cierto? Entonces no es más grande que el intervalo crítico, es menor. Entonces significa que el error es solo aleatorio.
o decir lo mismo, que no hay evidencia de que haya errores sistemáticos. ¿Sí? Que los errores atribuidos a ese intervalo de confianza se debe a errores aleatorios, o que no hay evidencia de error sistemático. Estamos diciendo lo mismo con otras palabras. La pregunta era, ¿hay alguna evidencia de error sistemático? Entonces la respuesta tiene que responder a la pregunta. No hay evidencia de error sistemático al 95% de confianza, de nivel de confianza que se eligió para el cálculo. ¿Está? ¿Se entendió bien? Sí, sí, profe. Yo había aplicado el otro método y por eso no podía Ahí resolver. decime qué método aplicaste, a ver. Por eso decía que vi en la diapositiva 29, o donde usted estaba en la teoría un poco más abajo, había otra manera de resolver A y ver, bueno, veamos. Porque se pueden resolver de distintas formas. El tema es saber y saber darle puede ser que lo resuelvas y llegues al mismo resultado, usando otra forma. A ver, ¿dónde estamos? Por acá. Acá lo tengo a mano. Creo que es esto. ¿Ahí lo ven? sí. Bueno, a ver, veamos dónde está. Claro, es el primer ejemplo, un poquito más abajo. Bueno, acá está el T, ¿no? Que les decía. Si, como era de 2 colas, teníamos que ir al 95% de confianza, n igual a 4, y me daba esto, ¿no es cierto? Sí. 95% de confianza y n igual a 4. El alfa 005. ¿Sí? Si fuese de una sola cola, tendría que ir a esta columna, alfa 010, grados de libertad 4, y me daría este valor, 2.132. ¿Sí? Bueno, eso es por si es unilateral o bilateral. Ahora sigamos viendo el tema que me estabas planteando. Comparación de la media con un valor conocido. ¿Qué es esto también? Claro, esa parte es mía. Bien, es lo mismo, estamos comparando una media con un valor conocido. Claro. Sí, es lo mismo. Tienen el X promedio que ustedes calculan, el error es la diferencia entre la media y el valor conocido, entre estos dos. Eso me da el error. Claro. Sí, La diferencia, claro, no sé, claro, yo creo que hice mal las unidades porque me daba de que el error medio era un valor, o sea, que como que estaba conteniendo a los dos en positivo y negativo el nivel de, como dice, media menos mu, el X media menos mu, más menos un número, bueno, a mí me daba un número y de ahí tenía que comparar con el error medio. Y ahí no podía corroborarlo porque de un lado como que sí era menor y del otro lado era mayor, entonces ahí no entendía. Pero creo que ahora me equivoqué en un cálculo y por eso tampoco podía resolverlo así. O sea, ustedes pueden seguir cualquier procedimiento y les tiene que dar el mismo resultado. O sea, si el concepto es el mismo, si están haciendo uso de los mismos. Acá también están aplicando lo mismo, vean. Claro. En otro caso es lo mismo. Ah, sí. Ahora sí entendí. Y acá está gráficamente explicado la diferencia entre cuando hay error sistemático y aleatorio, ambas cosas. Este Y gráfico, ahí abajo, disculpe, perdón, no profe. escuché bien. Sí, Decime. ahí abajo de ese gráfico dice que una manera de representar los resultados puede ser. O sea, que así hay que. Exactamente. Esta es la forma correcta de expresar un resultado. O sea, un resultado, en general, si yo demuestro que hay error sistemático, Claro. si demuestro que hay error sistemático, entonces la media de mi resultado va a ser, tengo que restarle el error medio, y esto me va a dar un número, ¿no? O sea, tengo que corregir el error sistemático. El error sistemático, si lo puedo encontrar, lo tengo que corregir. Entonces a la media le voy a restar
el error medio o le voy a sumar, una de dos. Si lo tengo, si el error medio está por defecto, o sea, está por debajo de mi valor, le tendré que sumar, porque tengo que compensar ese error. Entonces, si yo estoy sacando valores por defecto, quiere decir que me estoy equivocando por debajo del valor, para poder compensarle tendré que sumar el error medio. Y al revés, si me estoy superando el valor real, porque tengo un error sistemático, estoy dando valores por exceso, entonces el error medio le voy a tener que restar para compensar el error. Entonces siempre va a ser o suma o resta, no pueden ir, no va más menos, va o uno u otro. Entonces el resultado va a ser igual a la media que calculé, menos el error medio cuando este fue por exceso, o más el error medio cuando fue por defecto, más menos, este sí va, el T crítico, porque acá yo estoy haciendo nada más que los errores aleatorios, el T crítico al nivel de confianza definido, y los grados de libertad que tenga el problema, por S sobre raíz de N. Este va a ser mi resultado final del análisis. Siempre y cuando yo conozca el error medio, ¿no? Si no o sea, el valor de referencia que me permita calcular el error medio. Si no lo conozco, no lo puedo corregir. ¿Entienden? Bien, profe. Bueno, esa sería una duda entonces. La otra duda, El 9 no sabía cómo el 9. Bien, el 9, leamos el problema 9. Dice, un método particular para el análisis de cobre da un resultado inferior en 0,5. Un resultado inferior nos está dando el error. ¿Sí? Ya nos dice. Nos está dando un error menor, un valor menor en tanto. Nos está dando el error. Entonces dice, un método particular para el análisis de cobre da un resultado inferior de 0,5 miligramos. Y se suele usar para analizar un mineral que contiene 4,8% de cobre. Ese método se usa para determinar el porcentaje de cobre. Y dice que el cobre, o sea, acá me está dando un dato de referencia, que se analizó ese mineral y tiene un valor de 4,8%. ¿Qué peso mínimo de muestra se tiene que tomar si el error relativo que se quiere cometer es menor que 0,1% en un caso, y en el segundo caso que sea menor que 0,8%? Sí, entonces los datos serían estos. ¿Ustedes están viendo la planilla de Excel? Sí, profe. Bueno, este sería Entonces el dato que nos están dando es el error medio, porque nos dice que el resultado del análisis da un valor inferior de 0,5 miligramos. Entonces el hecho que nos dé menor que un determinado valor, ese valor de diferencia es el error. ¿Sí? Es el error entre el valor aceptado y el valor medio, o el promedio menos el valor aceptado. Es un error. Y tiene inferior, o sea que da por defecto. Y eso por definición de error medio era el promedio menos el valor aceptado como valor verdadero. El X aceptado como verdadero es 4,8%. Ese sería nuestro valor aceptado como verdadero. La pregunta es cuál es el peso mínimo que demuestra que tengo que tomar para cometer estos errores en el análisis. Entonces, una forma de resolver el problema sería a partir de la definición de error relativo, cuyo valor conozco, es 0,1% para un caso y después para el otro caso. Esto sería un resultado y para esto voy a obtener otro resultado. Entonces parto de acá. El error relativo, por definición, es igual al error absoluto o al error total sobre el valor aceptado como verdadero y por 100. Eso sería por definición, ¿no es cierto? El error relativo. Sería el error total o el error absoluto sobre el valor tomado como dato, o la media, es decir, el valor medio, o el valor aceptado para nosotros, el único dato que tenemos, y por 100. ¿Están de acuerdo con esta definición de error relativo? ¿Eso está en la teoría?
No, no está en la teoría, pero es lo que sabemos de definición de error relativo. ¿Qué es el error relativo para vos? Claro, era el error teórico, me dice, o verdadero, menos el real. No, el valor, no el error. El valor Claro. teórico Bueno. menos el verdadero sobre el teórico y por 100. Claro. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ese valor teórico menos la media, el valor teórico menos el experimental, sería el error. Sí, esa diferencia, es el error. Por eso lo estoy poniendo en función de nuestros datos acá. Está expresado en función de los datos. Entonces el error relativo porcentual sería igual al error medio menos el valor tomado como verdadero y por 100. ¿Sí? Sí. Bueno, lo importante es que ustedes vean de dónde van a partir, o sea, cómo empiezo a resolver. Parto de la definición de error relativo porque es un dato que tengo, y a partir de allí veo qué datos puedo obtener y en función de los datos calculo la masa. En función de la información que puedo ir obteniendo, calculo la masa. Entonces, a partir de esto, yo despejo el valor aceptado. El valor aceptado. El X aceptado. Acá es como que este está mal expresado. Acá este no debería ser X aceptado, porque si no este sería el resultado mejor. Lo vamos a poner así, porque si no vamos a confundir. Entonces, esto sería por definición de error relativo. Entonces, en base a esto, despejo el X aceptado. El X aceptado del denominador, el valor aceptado en el denominador, va a ser igual despejando, pasa multiplicando para acá, el error dividiendo, y el 100 queda donde está. Entonces me queda igual al error medio sobre el error relativo y por 100. Entonces el X aceptado va a ser igual a este dato, E medio sobre el error relativo y por 100. Y me da 500 miligramos como X aceptado. Ahora, el valor medio, el X medio, sería igual al error medio, porque acá teníamos el error medio era el X medio menos el X aceptado. Entonces, de acá despejando, el X medio vale el error medio más el X aceptado. ¿Sí? Más el X aceptado, que es lo que pusimos acá. El valor medio es igual al error medio más el X aceptado. Y eso va a ser igual, al error medio era 0,5 miligramos y el X aceptado que encontramos era 500 miligramos. Entonces sumando esos dos términos me da 505 miligramos y llevados a gramos me queda 0,5005 gramos. Hasta ahí tengo el valor medio en base a los datos que tengo. Ahora planteo la ecuación de porcentaje. El porcentaje, por definición, es la masa del analito sobre la masa de muestra y por 100. ¿Sí? La masa del componente que estoy cuantificando sobre la masa total y por 100. Eso es porcentaje peso-peso. Y de acá despejo lo que nos piden, que es qué masa de muestra necesito pesar. La masa de muestra va a pasar multiplicando, el analito queda donde está, el porcentaje pasa dividiendo, y el por 100 queda donde está. Entonces me queda esta expresión. La masa del analito, X, que sería, la masa del analito sería esta, sobre el porcentaje, que serían para nosotros el dato dado, el por ciento peso-peso, acá le pongamos por ciento peso-peso, peso sobre peso, 4,8% y por 100. Y de ahí nos queda el dato que nos están pidiendo, que es la masa de muestra necesaria para cometer ese error. ¿Sí? Creo que así queda mejor. Entonces, si nosotros estamos cometiendo un error del 0,1%, para cometer ese nivel de error necesito pesar esta masa de muestra, 10,43 gramos. Y si hago los mismos cálculos, cambiando nada más que el error relativo que se comete, voy a llegar a 1,3 gramos, al 0,8%. ¿Qué significa esto? ¿Por qué me da una masa más pequeñita si yo cometo mayor error? ¿Por qué será?
¿No? ¿Me están escuchando? Yo sí la escucho. ¿Entendieron la pregunta que pregunté? Sí, pero no sé bien por qué sería. Les dije, no, el planteo del problema, empecemos con el problema. ¿Lo entendieron? ¿O hay algo que no les cierra? El X aceptado es el valor que me dan. En realidad lo que nos dan a nosotros es un porcentaje, peso, peso. Eso es el valor que te dan. Este es el dato. Todo esto son datos. Error medio, por ciento peso, peso, y los errores relativos cometidos en la determinación. Esos son los datos. Entonces nosotros necesitamos saber la masa. Como estamos buscando una masa, necesitamos calcular. Esto también es masa, porque ustedes ven acá, el dato que no nos están dando un porcentaje acá. El error se refiere a una masa, a una diferencia de masas. Dice, el dato de la masa que había en el resultado, o sea, la composición de ese en masa, porque está dado en miligramos. Entonces, ese error medio está expresado en masa. Entonces, por eso es que nosotros calculamos acá el X aceptado como masa también. En X de masa, el X aceptado sería en función de la masa, del error medio, y encontramos un valor de masa. Y ese cálculo que involucra la masa del analito, esta es la masa del componente, lo expresamos en la fórmula del porciento peso-peso, que es la masa del analito sobre masa de muestra y por 100. Y donde nosotros tenemos ese cálculo realizado, que es la masa del analito sobre la masa de la muestra y por 100, y el porcentaje es un dato, que decimos que es un valor de referencia, que ya está tomado como verdadero. ¿Sí? Es un valor de referencia, porque nos dice el análisis, nos da un 4,8. Yo en función de ese resultado y de los errores que establezco como límites, quiero ver cuánta masa de analito tengo que pesar, cuánta masa de muestra, perdón, no de analito, de muestra, que es analito más otras cosas, porque la muestra tiene varios componentes, no solo el analito. ¿Sí? Entonces, el resultado que me da es, cuando el error es pequeño, la muestra es grande, o sea, el peso de la muestra el X aceptado, a ver qué dice, es menor. Claro, acá lo que nos están pidiendo es la masa de muestra que voy a pesar, nada más. Me están diciendo, yo necesito cometer este error, ¿cuánto voy a pesar de muestra para no cometer ese nivel de error? Del 0,1% o del 0,8%. Cuando el error que se comete es mayor, la masa que puedo pesar es menor. Es como que tengo mayor margen de error cuando yo ocupo masas más pequeñas. O sea, voy a cometer errores más grandes si ocupo masa más pequeña. Por una cuestión de probabilidades también. Porque manejar masas más pequeñitas en el laboratorio significa quizás que no estoy tomando una muestra representativa. O sea, hay una cuestión más de estadística que me va limitar el resultado. Si yo tomo masas más grandes, el error que voy a cometer es menor. Y también el peso de la muestra, el error que cometo en el peso también es menor si ocupo una masa mayor. Una masa mayor representa menor error cuando peso masas mayores. Por eso también nosotros cuando hacemos la preparación de soluciones patrones, necesitamos pesar masas más grandes para cometer menor error. ¿Sí? Por eso hacemos un patrón de referencia o solución madre o solución stock, preparamos una de concentración alta, pesando una masa más grande, porque el error que se comete es menor. Entonces, siempre cuando ustedes se pueda, la contrapartida es que se utiliza más reactivo, porque hay que disolver con más ácidos. Tiene que haber una situación de compromiso entre lo que gastamos y el resultado del análisis. O sea, no puedo partir de 1 kilo de muestra, parto de una cantidad representativa y a su vez que me permita cometer un error
normal, digamos, no excesivo ni mucha muestra, va a significar más costo y voy a tener mejor resultado, pero tiene un costo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queríamos ver acá, que en base a dos errores distintos las masas cambian. Si el error el relativo es menor, la masa va a ser mayor, voy a necesitar mayor cantidad de muestras. Si el error aumenta, la cantidad de muestras puede ser menor. Esa era la pregunta. Hay alguien, me decía una preguntita que me hizo acá su compañero. En el texto dice que el resultado es inferior, sí que es menor el resultado. O sea que para nosotros estamos teniendo una diferencia de 0,5 miligramos en el resultado. En el resultado de la masa, porque estaba hablando de masas. ¿Está? A ver, ¿qué más me preguntan? Aparte del práctico en Word, también tenemos que subir el archivo Excel. No. Tienen que copien, o sea, hagan esto. No suban una captura porque después no se puede corregir si ustedes me hacen con captura. Copien esto así simplemente, agarran y copian y pegan. Entonces se copian los valores. Hacen copiar y van al Word. Profe, ¿Sí? en el ejercicio 7, cuando había que expresar los intervalos de confianza, ¿se podía poner pH entre ambos valores superior e inferior? ¿O cómo se representaría el intervalo de confianza? El intervalo de confianza se representa con la media más menos, el valor de amplitud del intervalo, o bien con los extremos, con el mínimo y el máximo. Están bien de las dos formas. Entonces, ¿está bien que ponga así? pH entre el valor de los dos extremos. Entre el mínimo y el máximo, ¿sí? Dale. Bien. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Sí, está bien, de las dos maneras, o poner como con el signo más menos, también es un intervalo. Bien. Y quería preguntarle un dato del ejercicio 3. A ver, sí, o sea, que me preguntaba, no hagan capturas, ¿no? No hagan captura porque no se puede corregir, o sea, queda como una imagen, y después uno no puede marcar los errores, tiene que hacer toda una descripción en tal punto, usted cometió tal error, se hace más complicado. En cambio, si es un texto, uno marca el error en el mismo texto, es más comprensible. ¿Qué me preguntaste? No te entendí. Del ejercicio 3, en la parte donde había que hacer el complejo amoniacales de zinc, del efecto de complejamiento de zinc. Sí. En la ecuación, ¿se acuerda que usábamos los beta? Sí. Y bueno, en los datos nos daban en la parte que decía complejos amoniacales de zinc. Esos betas son los que yo utilizo, ¿no? En la ecuación. Claro, Para no. sacar el... Claro, porque después, anteriormente ya me daba para el hidrógeno. Claro, la protonación del eta y el otro es el complejamiento del zinc. Claro, sí. No usen los beta que están acá, tienen que usar los beta. Y los beta es 10 elevado a este valor, 10 elevado a la 10.3 o 10 elevado a la 2.27. Claro. Sí. No, le preguntaba porque en los cálculos como que creo que me salió un poquito diferente al que usted había sacado ese día. Por eso quería saber. No, sí, puede ser que sea distinto. Ustedes hagan prolijo, siguiendo la ecuación. Yo voy a revisar mis cálculos, puede ser que yo haya cometido algún error. ¿Sí? Bueno, pues, sí, está bien. Bueno, ¿eso era todo?
Y por mi parte sí, profe. Muchas gracias. No, de nada. ¿Los demás? ¿Listo? Entonces dejamos el aula. ¿Sí? Nos vemos el lunes, entonces. Hoy es jueves, el lunes. Bueno, profe, gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.